¿Cómo vemos el orgullo en una persona? Dame la oportunidad de decirte algo y escúchame. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Chamo, yo no necesito que me digas nada, solamente quiero que me escuches. Sí, soy una persona enseñable. De verdad, no me daba la gana en ese momento. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estás meando fuera del perol. Deseo siempre tener el control. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera ruta. Recuerda que somos aquí Gabriel Gubella y David Ascanio, donde somos dos jóvenes cristianos, donde, pues nada, hablamos de temas cotidianos, temas del día a día y que de alguna u otra forma lo queremos llevar a la palabra, que ustedes se lleven un mensaje para reflexionar, pero también que puedan tener, digamos, un escape, ¿no? Claro. El mejor escape que nos da la vida, que es la palabra, que es el texto bíblico, que es la palabra de Dios. Entonces, de alguna u otra forma, lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Espero que les haya encantado, así como recibimos los muy buenos comentarios de nuestra primera ruta, que fue el suicidio, perdón. Claro. Así también como en el segundo, que fue un poquito controversial por el tema que ha tenido. Y pues nada, este tercero que vamos a hablar del orgullo, ¿sí? Es un tema bastante popular porque en algún momento de nuestras vidas Todos hemos sido orgullosos, seguimos siendo orgullosos en algunos momentos, pero antes digamos, como de ir por ese camino del orgullo, me gustaría preguntarte qué es el orgullo. O sea, ¿qué es el orgullo para ti? A ver, o qué es el orgullo según lo que nos traes hoy, Gabo. Ok. Bueno, yo primeramente, de forma personal, considero que el orgullo se basa un poquito en esa soberbia o en ese ego que pueden haber en nuestros corazones, ¿verdad? Como que cuando hablamos de orgullo tenemos dos partes. Si bien hay una positiva, que es cuando me siento orgulloso por los logros que has conseguido, claro. pero está la parte negativa, que es como que de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es el orgullo en base a las relaciones, el orgullo en base a mi afecto hacia los demás. Cuando digo relaciones, no hablo relaciones de pareja, sino que hablo relaciones en general. Sí, o sea, claro. la forma en la que yo me relaciono con Correcto, los demás. sí. ¿Okay? Entonces, yo quiero primeramente traer aquí lo que es el orgullo según el diccionario. ¿Okay? Lo voy a leer textualmente. A ver, según el cuéntalo. diccionario significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, Wow. que suele conllevar en un sentimiento de superioridad. Entonces, se puede definir como el deseo de resaltar siempre por encima de los demás, Claro. como una forma de lo que yo vengo mencionando, un ego inflado, ¿verdad? Y puede ser aquella persona que mira como por encima del hombro. Sí, ¿Sabes? sí, lo que conocemos cotidianamente como que, bueno, estás meando fuera del perol, te sientes superior a mí Algo así. por un tema tal, y pasa mucho por un tema económico, ¿no? Bueno, tengo más dinero que Muchas tú, me ocasiones. siento obviamente superior a ti, me siento obviamente con mayor capacidades que tú, Claro. por el simple hecho de que estoy en una mejor posición. en una mejor posición económica. No, y a veces no solo es económica, a veces también puede ser una posición simplemente a la que te ha llevado la vida. Claro. O sea, a veces puede ser una posición dentro de una familia, muchas cosas, ¿ok? Claro. Más adelante hablaremos sobre eso, ¿verdad? Sí. Pero básicamente es aquella persona que puede ser mejor que los demás, porque puede que lo sea en algunas Claro. áreas. Sí, claro. Pero el tema está en que se puede creer mejor que los demás. O sea, Claro. es aquella persona que piensa que es mejor que el resto, básicamente. ¿Ok? Ahora, hablando del orgullo, yo te hago a ti una pregunta. ¿Cómo vemos el orgullo en una persona, David? Bueno, es buena pregunta porque el orgullo se ve reflejado mucho en lo que venimos hablando, ¿no? En actitudes, sobre todo, ¿sí? Ok. Me siento superior a ti, Sí. me siento con mayores capacidades, siento que de alguna u otra forma no puedo validar tu opinión o tu idea porque tengo una posición mejor que la tuya. Es decir, ¿cómo vemos el orgullo en una persona? Esa cualidad de esa persona normalmente son personas muy estudiadas, personas que tienen cargos importantes dentro de una empresa, ¿sí? Ok. Presidentes, por así decirlo, Sí, puede ser. gerentes, doctores que han estudiado muchísimo y que tienen de alguna u otra forma un intelecto
privilegiados porque Sí. Dios les ha dado ese intelecto y conocen y saben. El detalle está es que les hace falta sabiduría para discernir ese conocimiento que se les ha concedido y que de alguna u otra forma puedan tener mansedumbre y humildad a la hora de poder escuchar alguna palabra, porque Claro. podemos ver simplemente en personas características básicas. Ok. No te escucho. Sí. O simplemente O no me no importa lo vale que la tú pena lo dices. que estás diciendo. Claro. O sea, eso sí puede que si aplico lo que haces, me va a ir mejor o me puede Ok. ir bien. Pero simplemente como yo tengo una posición por encima de ti, o simplemente porque yo soy la cabeza de la familia, en este caso los padres, o en este caso algún gerente o algún presidente de una empresa, simplemente no tomo esa opción porque no me deja mi orgullo, porque he estudiado tanto, me he preparado tanto que no tengo la humildad y la capacidad de Ok. poder recibir una información de buena manera de otra persona que está dentro de mi equipo. Ok. Mira que esto también lo podemos tornar en cómo los líderes se convierten orgullosos. Sí. ¿Pero por qué? Tal vez no es ni culpa de ellos, que gran parte la tienen, ¿no? Sí, Porque sí. toman decisiones, pero es culpa de la persona que los pone en ese entorno. Gran culpa también tiene esa persona que los pone en ese entorno, porque si no estudias a la persona que vas a poner a liderar a un grupo, Claro. en este caso, a liderar a una familia, Sí, sí. a liderar a una empresa, entonces si no tiene la capacidad de poder escuchar Claro, una y de, escucha activa. y de dejar a un lado su orgullo para hacer lo mejor que le conviene a la organización o a tu familia, Sí. es complicado. Sí. Hay que tener cuidado. Ok, entonces vemos ciertas características dentro de ellos que pudiese ser una persona con un poco de arrogancia, ¿verdad? Arrogancia, Una correcto. persona con un poco de prepotencia. Prepotencia, arrogancia, prepotencia, sí. Exacto. Ahora, ¿sabes qué? Otra característica que yo creo que no la hemos mencionado, pero es que las personas orgullosas suelen generar conflictos. Sí, O sea, suelen generar conflictos, hablando de por lo menos de una organización, en una empresa, suelen haber conflictos. ¿Por qué? Porque chocan con otras sí, personas. chocan ¿verdad? ideas. Chocan ideas. Ujú. A veces por el mero hecho de no quiero dejar que nadie pase por Claro. encima de mí. A veces por el hecho de No quiero darte el ceder, crédito, no quiero darte el- crédito, Ujú. no quiero ceder, o quiero que sea mi idea la que se haga y ya. O sea, yo quiero sobreponerme. Sí, ¿Ok? sí, total. Entonces suelen ser personas generadoras de conflictos. Incluso también en una familia puede ocurrir porque muchas veces, y es algo con lo que yo me he encontrado, a veces de una forma, o sea, de mi papá hacia mí o de mi mamá hacia Claro, mí, claro, o claro. yo hacia ellos. Sí, ¿ok? sí, total, Que total. yo, aquí nadie está exento de. Yo creo que todos en la vida hemos sido orgullosos o lo somos. O lo somos, incluso. sí, sí, sí. Es aquí a donde venimos a reflexionar por eso, ¿verdad? Entonces, dentro de la familia vemos eso que ocurre también. Yo creo que sobre todo de los padres, cuando hablamos de la posición que tienen dentro de la casa, ¿verdad? Quizás porque, bueno, yo soy quien lleva el sustento. Quien dirige. Y entonces yo dirijo, ¿verdad? Y todo se tiene que hacer tal cual yo digo. Y está bien, porque probablemente nuestros papás, al tener mayor experiencia, tienen mejor capacidad, más sabiduría para discernir Sí. lo que es bueno para el hogar. Sí, sí, ¿ok? correcto. Pero a veces es importante, como tú bien mencionas, la escucha, saber Sí, escuchar, ¿verdad? saber escuchar. Y decir, bueno, yo tengo que escuchar a mis, bueno, o sea, el líder a sus discípulos, el jefe a sus empleados, Claro. el papá a sus hijos, Sí, ¿verdad? o a su esposa, Y en este Y a caso. su esposa, muy importante también, ¿verdad? Y que podamos entonces decir, estoy tomando las decisiones correctas Eso. para esto. Es que para, realmente- para donde yo estoy influyendo. Realmente cuando no tomamos que vemos una característica de la persona que es orgullosa, ¿no? Sí. Y que ahora puedo dar un testimonio luego que diga esto. O sea, esa característica que tiene la persona que es orgullosa en algún momento en su vida tiende a tomar malas decisiones. Cuando escuchamos, Sí. cuando ponemos todo en perspectiva y decimos, ok, tengo opiniones de él, de ella y de él, ok, ¿qué hago para que ahora mi idea pueda ser validada referente a las demás opiniones? Ok. Es decir, cómo incluir esas opiniones en mis ideas Exacto. para mejorar lo que hago. Yo creo que esa es como la parte idónea. Aquí voy con... Ahora, Sí. bueno, disculpa que te Sí, interrumpa, David. O sea, hablando de eso, me gustaría entonces aquí que yo anoche estaba pensando, ¿cómo puedo identificar si hay orgullo en mi vida? Ok. O sea, me estaba haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo saber que soy orgulloso? Entonces generé las preguntas que me vinieron a la mente, ¿verdad? Y dije,
¿deseo siempre tener el control? Muy buena pregunta. O sea, me hago esa pregunta. Ahora, viene una que yo quiero que de verdad todo aquel que está viendo este podcast o lo está escuchando se haga la siguiente pregunta que me parece muy importante. ¿Soy una persona enseñable? Eh, O sea, ¿me dejo enseñar por los demás? Si las demás personas me dan un consejo, lo escucho. ujú. Lo pongo en práctica. Hay que hacernos esa pregunta. Otra sería, ¿soy una persona empática? O sea, cuando otro me habla, yo empatizo con su emoción, con su situación, con lo que está viviendo esa persona. Claro, claro. Y es una pregunta bastante interesante también porque yo a lo largo de mi vida creo que me he caracterizado por ser una persona empática, porque también me gusta que lo sean conmigo, porque yo he pasado circunstancias muy duras. Claro. Y en muchas ocasiones, como ya hablamos de una de ellas, que pudo haber sido el suicidio, en muchas ocasiones necesitamos que la otra persona se ponga un poquito en nuestros zapatos y piense qué O está simplemente te viviendo escuche, Sí, ¿viste? sí, o simplemente te escuche, Ujú. ¿verdad? No hay También. veces donde no necesitas calzar el mismo... El mismo zapato. sí, el mismo zapato, pero hay veces donde, chamo, yo no necesito que me digas nada, solamente quiero que me escuches. Sí. Escúchame. Sí, sí, porque es que también hay ocasiones donde no va a haber una palabra que te satisfaga. O sea, no va a Claro. haber algo que yo te pueda decir que te llene. Nada, pero sí necesitas a esa persona que simplemente te escuche. Sí. Te escuche en ese momento. Y aquí es donde quiero entonces poder hablar un poco del testimonio, cuando estábamos hablando de esos líderes que están mal puestos allí, que Ok. llegan, porque de alguna u otra forma debes medir, pues, cualidades dentro de un líder para poder Sí, que total. dentro de esa organización o dentro de tu familia, lo que sea, no importa dónde estés, puedas dejar a un lado el orgullo Ok. y puedas entonces llevar un mensaje correcto y que las acciones sean cuanto al beneficio de lo que necesite. Entonces, pues en mi caso, cuando yo hace muchísimo tiempo empecé una agencia de mercadeo con uno de mis mejores amigos y nos estaba yendo tan bien que ya teníamos 10, 11 trabajadores o personas colaboradores con Sí. nosotros y eso me llevaba a mí, de alguna u otra forma, a ser un poco orgulloso. ¿En qué sentido? En las tomas de decisiones y por eso las quiero traer aquí. Porque escuchaba... Sí, tenía la capacidad en ese momento de escuchar, pero no tenía la capacidad de poder ser empáticos con esa escucha, que era lo que estábamos diciendo, Ok. y poner en práctica también eso que de alguna u otra forma colaboradores que estaban viendo que podíamos mejorar, pero que yo consideraba que no era el momento. Pero lo Ok. consideraba ¿por qué? No porque era malo, no porque consideraba que eso no estaba bien, simplemente porque no lo quería hacer por orgullo. Porque Ok. no lo quería hacer y ya, porque de verdad no me daba la gana en ese momento. Entiendo. ¿Ok? Entonces, porque de alguna u otra forma pudiese como menospreciar lo que me estabas diciendo. ¿Cómo me vas a decir a mí? Tengo 3, 4 años trabajando con esto. Claro. ¿Sí me explico? Y ahí es donde quiero... Ahí, fíjate, esas actitudes que tú estabas teniendo en Claro. ese momento dentro de tu agencia son básicamente lo que hemos venido hablando a lo largo de estos, no sé, ya 10, 15 minutos, Sí. ¿verdad? Que una persona arrogante que no quiere escuchar y no quiere ceder ante la idea de las demás personas, ¿verdad? Claro. Que quiere anteponer sus ideas Total. sobre lo que puede ser incluso el beneficio de una organización, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente, qué bueno que seas capaz de reconocer eso. Sí, yo creo que Porque- de eso o sea, yo creo que el punto principal del orgullo es poder reconocer las fallas, ¿no? Sí. Para poder entonces, y no del orgullo, de cualquier aspecto de nuestra vida, como lo hemos venido diciendo en las rutas anteriores. Claro. O sea, no somos perfectos, somos No, para humanos, nada. Claro. nos equivocamos. Y lo bonito de esto es que exponemos nuestras debilidades. Sí. O sea, realmente no soy ni monedita de oro, ni le caigo bien a todo el mundo, ni tampoco soy perfecto. Claro, ¿sabes que me acaba de acordar eso que acabas de decir de debilidades? Me acaba de llegar literalmente a la mente que la palabra que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces muchas veces tenemos el precepto de que no debemos humillarnos ante nadie. Sí. Muchas veces tenemos el precepto de que no debemos dejarnos someter, de Ujú. que no debemos ceder. Y qué bonito es cuando realmente nosotros somos capaces de vivir en armonía con otras personas sin entrar en esos conflictos. En esos conflictos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces,
hay veces que somos orgullosos porque no queremos mostrar nuestro lado débil. Sí, nuestra habilidad. No queremos humillarnos también, porque a veces vemos como que, bueno, si doy mi brazo a torcer, me estoy humillando ante esa Exacto. persona. Y es un error, porque no es humillarte ante otra persona, es simplemente poder reconocer que eso que te están trayendo a la palestra o a la mesa Sí. puede servir, ¿sí? O simplemente escúchame. No necesito que me des una respuesta. Sí. Escucha lo que te estoy tratando de decir y después, con tu discernimiento, con tu liderazgo, haz algo grande con eso. Claro. Pero dame la oportunidad de decirte algo y escúchame. Sí. Porque a veces podemos estar sentados con alguien, pero estamos hablando y no te estoy escuchando. No te estoy prestando atención. Te estoy escuchando, pero la verdad... O te estoy escuchando, pero lo que tú me estás diciendo igual ¿Sí? me da exactamente Sí, igual. y- O sea, y- como dirían por ahí, bueno, me lo paso por... Sí, claro, sí. O sí, fácil, me entra por un oído y me sale por el otro. Exacto, más y bonito. y no pasa absolutamente nada. Y poder llevar el orgullo a realmente que tiene un tema de humillarnos. Claro. O sea, realmente cuando somos orgullosos es porque no nos queremos humillar ante otra persona. Bueno, ¿sabes qué? Así comienza el orgullo en la sociedad. Porque cuando hablamos del orgullo, ¿verdad? Tenemos que decir que tuvo un origen en algún lugar. Claro. Y el origen no fue precisamente en nosotros, que también, pero el origen comienza cuando un ángel de luz, ¿verdad? En la creación. O sea, estamos hablando ya de miles de años Imagínate, atrás, sí, ¿no? claro, claro. Cuando un ángel de luz hermoso, precioso, casi perfecto, ¿verdad? Por creerse perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de, creo que muchas personas ya lo deberían saber, de Claro. Lucifer, ¿no? De Satanás. Del diablo, mejor conocido como... También. Ujú. Cuando trató de anteponerse a su creador, o sea, trató de hacerse como el Altísimo, Ujú. como el Dios ¿Por Todopoderoso. qué no me puedo sentar yo ¿Por allí? qué no me puedo sentar en ese Trono. trono? Ujú. Y así entra el orgullo a la humanidad también, después más adelante, ¿no? Que nosotros mismos nos ponemos en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra vida y tomamos decisiones que muchas veces, yo entiendo que hay personas que de repente dirán, bueno, yo no creo en Dios, o de repente también entiendo que hay personas que dirán, ¿por qué yo debo dejar que Dios gobierne mi vida? Sin embargo, tenemos también a veces que entender que muchas de nuestras decisiones son erróneas porque no tenemos el conocimiento necesario. Claro. Quiero decir esto, ¿por qué? Porque hay muchas veces que las personas, como tú bien has dicho, ¿por qué debo humillarme delante de otro? Ok, hay personas que se hacen la pregunta, ¿por qué yo debo humillarme delante de Dios o arrodillarme y orar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Sí, ¿qué Entonces, beneficio ¿qué tengo beneficio a tengo? humillarme ante... Exacto, pero entonces yo creo que ahí viene el tema que es lo que te digo, un poco la falta de conocimiento, de que si yo no me quito del trono de mi corazón y pongo a Dios en el trono de mi corazón, ¿verdad? Le entrego a Él y le digo, bueno, mira, yo sé que yo tengo fallas, yo tengo errores, como yo de verdad, yo soy. Sé que si yo sigo llevando este tipo de vida, pues me voy a seguir dando contra una pared como muchas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Claro. Y le digo, yo quiero que tú me des sabiduría, yo quiero que tú me des discernimiento y me ayudes a entender qué es lo que quieres para mí o cómo debo hacer esto. Claro. O sea, a veces hacernos esa pregunta, porque muchas veces creemos que orar es simplemente, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, ya dame el pan de cada día. No, no. No, O es sea, una conversación. Es una conversación, Sí. pero aquí es donde te digo, yo puedo tener una conversación contigo, David, y te conozco en cierto aspecto, ¿verdad? No conozco todas las facetas de tu vida, pero el hecho de que puedo conocerte me permite abrirme más contigo, Claro. ¿verdad? Y quizás hacerme, como dirían algunas personas, más vulnerables ante ti al abrirme más, pero no es precisamente eso. Es que yo también sé que tú, dentro de lo que cabe, como te tengo una confianza, tú quieres el bien para mí. Claro. Entonces yo te puedo decir, David, estoy pasando por tal circunstancia de mi vida, yo quiero que tú me des un consejo o me digas qué puedo hacer en esta situación, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Claro. Ese es un ejemplo de muchísimos otros. Pero en el caso de Dios, ¿qué quiero que es que lo que las personas tomen en cuenta? Que si nosotros, siendo personas, siendo humanos con fallas, muchas veces también queremos el bien para nuestro amigo, para nuestra pareja, para el prójimo, que más que el que te creó. Claro. O sea, esa persona va a decir realmente, o sea, ¿tú crees que realmente la persona que literalmente te formó desde el vientre, desde las entrañas de tu mamá, o sea, desde el vientre, dijo, yo quiero el mal para David? No.
Entonces, Él te estima. claro, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer esa pregunta y es lo que quiero que las personas Claro. entiendan y digan, si Dios quiere el bien para mí, ¿por qué entonces no le doy un lugar en mi vida? Qué bueno. ¿Por qué no le doy un espacio o hacer el intento? Claro. Mira qué importante eso, porque hablaste de un caso de Lucifer, de Satanás, Sí. ¿no? Donde su orgullo, por ser uno de los ángeles más preciosos, más hermosos que había en su momento, pero que fue desechado por Dios, porque su orgullo y su corazón quería el trono. Sí. Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque tú debes humillarte ante mí. ¿Por qué debo humillarme ante ti? Decía Satanás, si yo quiero sentarme allí en ese trono también como tú, yo tengo el poder y la fuerza. Sí, soy mejor que los demás. Soy mejor que los demás. Y él dice, no, por eso fuiste desechado de los cielos y por eso estás allí en el infierno ahora. Pero mira eso, que hablaste de ese tema y mira cómo responde. Quiero leer Filipenses 2. Ok, creo que vas a demostrar como el ejemplo. Mira ¿verdad? el De ejemplo cómo debería contrario. ser. Mira el Exacto. ejemplo contrario. ¿Por qué? Porque Dios crea a los ángeles. Sí. Sí, y mira después cómo Dios Ok. nos muestra a nosotros, como dice Filipenses 2, bueno, en la versión de NTV, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ok. Aunque era Dios, Sí. no consideró ser igual a Dios Como cosa que aferrarse. como cosa que aferrarse. Claro, aquí dice, fuera algo a lo que cual aferrarse. Dice en la versión NTV. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Dios, miren esto, Dios mismo adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a su Padre, o sea, en obediencia a Dios, Al Padre, sí. y murió en la cruz como morían los criminales. Un todopoderoso se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, siendo el Dios para adorar a su Padre. Por lo tanto, cuando Dios ve eso, le dijo, lo elevó al lugar máximo en honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Wow. Fíjate que me lleva a hacer una reflexión y lo voy a conectar ahorita con otro pasaje, ¿verdad? Que es, Dios no te dejará en vergüenza. No, jamás. Bueno, y otra cosa, mira, otra cosa, y es que si Él, siendo Dios, se humilló, o sea, imagínate, Jesús se humilló, o sea, Él no vino aquí para que fuera servido como pudiese haberlo sido. ¿ok? Él vino aquí para servir. Él vino aquí para servir. Él vino aquí para Que- morir por nuestra... O sea, nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, fíjate, si Él, siendo Dios, hizo eso, ¿qué queda para nosotros? O sea, nosotros yo creo que debemos pensar en cómo estoy sirviendo yo a las demás personas. Porque si yo tengo unos dones, yo tengo unos talentos, yo tengo unos bienes preciados, yo tengo que ponerlos también a disposición de otras personas Claro. para que otros tengan algún beneficio. Claro. Como puede ser nosotros ahorita en este momento, ¿verdad? Que estamos tratando de que con nuestros errores, que con nuestras fallas, que Claro. con todas aquellas vivencias que hemos tenido en nuestra vida a lo largo de tus 30 años, a lo largo de mis 22 años, las demás personas puedan llevarse también un consejo, Sí. puedan llevarse también esa palabra que les pueda hacer un O poco de simplemente bendición algo de reflexión. Mira, Exacto. me siento identificado con ese eso, chamo. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué áreas de tu vida estás sirviendo? ¿En qué áreas de tu vida te estás preguntando? O sea, tú estás poniendo a disposición eso que tú tienes. Sí. ¿Ok? Ahora, quiero conectar lo que tú dijiste con un pasaje de Mateo 6, ¿verdad? Ok. Que es cuando el llamado Sermón del Monte. Uf, buenísimo. Ahí está una declaración de cómo es el reino de los cielos. O sea, muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, yo lo que quiero que vean es que cuando Jesús está en ese sermón, Él habla sobre tres cosas.
y habla sobre la limosna, perdón, habla sobre la oración y habla sobre el ayuno. Dentro de estas tres cosas, él habla un poco hacia los fariseos o hacia los legalistas, los maestros de la ley. En otras palabras, las personas religiosas de la época, que fueron quienes terminarían crucificando a Jesús después, porque no fue otro, sino que los religiosos, claro, los maestros ellos de la mismos. ley. ¿Okay? Él les habla a estas personas prácticamente llamándolas hipócritas. ¿Por qué? Porque él dice que lo que hacen, ¿verdad?, es para recompensarse a sí mismos. Total. ¿Cómo les dice esto? Quiero venir aquí y lo voy a leer directamente. Literal, claro. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Ok? Entonces, luego más adelante, en el 6.6, dice: cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que te ve en lo privado, te recompensará en público. Y quiero conectarlo con lo que acabamos de mencionar en Filipenses 2, ¿verdad? Que es que Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú realmente le cedes a Él el puesto que Él merece en tu vida, Él no te va a dejar... o sea, literalmente te está haciendo una promesa. Te está haciendo una promesa y te está diciendo, si tú haces las cosas como debe ser, yo que te estoy viendo, si no las haces para enaltecerte, que es aquí donde entra el tema del orgullo, yo te voy a enaltecer a ti, como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Claro. Que toda rodilla se va a doblar ante Él y toda lengua lo confesará. Entonces, en nuestro caso, nosotros también debemos hacer básicamente lo mismo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Claro. ¿Verdad? Y lo vemos mucho en que personas que bueno, sí, son demasiadas buenas porque están regalando esto, lo otro, que no está mal. Claro. Simplemente no busques la gloria para ti. Sí. No te estamos diciendo que no lo hagas. No te estamos diciendo que no ayudes al prójimo. Claro. No te estamos diciendo que no hagas una comelona y lo lleves a niños necesitados. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no te llenes de orgullo y de vanagloria para ti, sino enaltece al que te está dando el beneficio, el que te está dando la oportunidad de llegar a muchísimas más personas, que es nuestro Padre. Bueno, que es el Señor Jesucristo. Quiero que acabas de mencionar la palabra vanagloria. Cuando analizamos esa palabra, viene del griego kenodoxia. ¿Okay? La palabra significa literalmente orgullo vacío. Wow. O sea, es más o menos de dónde viene. O sea, un orgullo que carece de base, un orgullo que carece de fundamento. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa vanagloria que puede haber en nuestra vida, que yo la he tenido. Sí, todos la hemos tenido en algún momento. Incluso yo puedo decir muy erróneamente, porque he pasado por momentos de mi vida donde he antepuesto el orgullo ante muchas otras cosas y he tomado malas decisiones en base a ello, pero al punto de que me ha afectado en relaciones también, o sea, en mis círculos. Claro. Decir. Que esa vanagloria, o sea, de buscar jactarnos a nosotros mismos, casi siempre termina mal. Por lo menos en mi caso, derivó en que... voy a ser un poco crudo. Sí. O sea, voy a ser un poco crudo y no quiero que las personas se lleven básicamente ese mensaje de que siempre tiene que ser así, pero básicamente terminó en que yo fuera quebrado en dos para entender muchas cosas de mi vida. O sea, muchas cosas de a quién debo darle lugar, a quién no, ¿me entiendes? Y de en qué posición debo estar yo en mi vida. O sea, mucho de eso. Entonces yo les invito a que hagan la reflexión de estoy siendo orgulloso en mi vida, qué lugar le estoy dando a Dios en mi vida, estoy sirviendo a las demás personas, cómo estoy utilizando mis dones y mis talentos o mis bienes, ¿verdad? Y háganse esta pregunta: ¿tengo realmente que esperar a que pase algo grave en mi vida, a que pase algo que me duela, para yo poder reconocer y doblegar mi orgullo? Para yo después realmente entender, estabas actuando de esta manera. Sí.
Creo que es una gran reflexión, bueno, una gran pregunta que nos debemos hacer todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, pues nada, ya para finalizar este capítulo, este episodio, esta ruta del orgullo, donde hablamos pues de muchísimas cosas, Gabriel, agradecerle a las personas que lo están viendo y no podemos terminar, como ya saben, que ya todo. Denle a la campanita, comparten, suscríbanse, dejen en los comentarios cualquier opinión que quieran hacernos y sí, o algún tema que quieran escuchar. Y así que nos vemos en la próxima ronda. Cuídense mucho.